Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a la defensa de tesis de la maestría en logística a cargo de Federico Nolasco, que está dirigida por Roxana Espada y codirigida por Hugo Tapia. Los integrantes del tribunal, en este caso yo soy el presidente del tribunal, Raimundo Ferradellas. Además nos acompañan Adriana García y Agustina. Yo le voy a pedir a Iris entonces que nos haga una lectura de el acto de tesis. Adelante, por favor, Iris. Acta de defensa pública de tesis. En la ciudad de Mendoza, siendo las 16:30 horas del día 8 de mayo de 2026, se reúne en un acto público el jurado encargado de evaluar la defensa del trabajo de tesis de la carrera de posgrados Maestría en Logística, titulado Establecimiento de un almacén para la empresa Ruiz y Cía SRL en la provincia de Mendoza, desarrollado por el alumno licenciado Jesús Emiliano Federico Nolasco, bajo la dirección de la magíster Roxana Espada y codireccionado por el doctor ingeniero Hugo Fernando Tapia. El jurado fue designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, según resolución 416 del 2025, y está integrado por miembros titulares: doctor ingeniero Raimundo Quiles Porradellas, Magíster Ingeniera Agustina Micaela Galeana, Magíster Ingeniera Adriana García Gutiérrez, suplentes Magíster Ingeniero Pablo Agustín Vivaldelli y Doctor Ingeniero Ricardo Palma. El alumno licenciado Emiliano Federico Nolasco efectúa la defensa de su tesis. Adelante, Federico, entonces comienza tu presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes, gracias por el tiempo que se han tomado para acompañarme en esta defensa de la tesis. Vamos a hacer una pequeña introducción. Como bien saben, la logística atraviesa toda la cadena de las empresas. Es una actividad que nos ayuda a todos como sociedad para mejorar. Es clave. Sin la logística no tendríamos la posibilidad de avanzar en muchos desarrollos útiles para las actividades comerciales, las actividades de transporte. Y bueno, la logística nos acompaña para disminuir el impacto de los costos, de los tiempos operacionales y nos permite la optimización de los procesos operativos con todo lo que esto lleva. La operación se vuelve más eficiente, más económica, más práctica. Entonces la logística tiene que ser una herramienta que nos ayude a mejorar como empresa, como sociedad, como personas. Ahora bien, el objetivo de esta tesis es colaborar con la empresa Ruiz y Compañía, SRL, que es una empresa que se encuentra radicada en la provincia de Córdoba. Es una tercera generación de empresarios que se dedican a todo lo que es la comercialización y el manejo de los neumáticos. Trabajan comercializando neumáticos nuevos, tanto acá producidos como en Argentina como importados, y se encargan de reconstruir neumáticos de todo tipo y medidas. Ya más adelante vamos a ver un poquito más de qué se trata estos procedimientos, pero principalmente es el vulcanizado, que es la reparación pequeña de las pequeñas roturas que puede tener un neumático, el precurado, que es el cambio de la banda de rodamiento. ¿Vieron cuando se gasta el neumático en la superficie de la parte donde fricciona con el piso? Bueno, eso es el cambio de esa sección del neumático. El retacado, que se da en el caso de los neumáticos agrícolas. Vieron que traen taquitos. Bueno, se les van gastando los tacos, entonces se cambia el taco. Y el recauchutado es otro procedimiento en el cual el neumático se reconstruye en forma completa, como si se estuviera tratando de una cebolla. Se le van poniendo pieles de caucho dentro de un molde, y el neumático logra sus dimensiones reales y su resistencia original con ese procedimiento. Bien, esta empresa es de alcance nacional, hace muchos años que trabaja y tiene una fuerte presencia en la zona núcleo, porque es muy bueno el trabajo que se hace en todo lo que es neumático agrícola. Entonces tiene mucho peso en Córdoba, que obviamente es su lugar de origen, La Pampa, Santa Fe, parte de Buenos Aires y Santiago del Estero.
Los neumáticos ya todos más o menos sabemos de qué se trata. Sirven para el desplazamiento de los vehículos de diversa índole. Pueden ser de usos agrícolas, viales, industriales. Hay muchas variedades. Y en el caso de los neumáticos reconstruidos, que vamos a hablar generalmente como reconstruidos o neumáticos para reconstrucción, permiten generar un impacto positivo en los costos operativos de transporte. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, un neumático de camión estándar 295 vale más o menos en el mercado 350.000 pesos, 400.000 pesos, dependiendo obviamente la marca, la calidad. Y la reconstrucción de un neumático de ese tipo está aproximadamente en los 150.000 pesos. Entonces la diferencia en el ahorro de dinero es muy alto. Por otro lado, la reconstrucción permite el ahorro de petróleo, porque yo en vez de hacer un neumático nuevo, hago nada más la banda de rodamiento, que es la que colocamos arriba, entonces reconstruyo todo el neumático y lo vuelvo operacional sin haber tenido que gastar un montón de recursos en hacer un neumático entero nuevo, o en el caso del taco, o el tipo de reparación que sea. Entonces es muy beneficioso para las actividades en general porque nos ahorra mucho costo y bueno, es muy bueno para el tema ecológico. Es muy, muy útil en todo el proceso inverso de logística. Ahora bien, ¿cuál es el tema que se plantea con esta empresa? A nivel nacional y provincial hay un alto nivel de empresas, colegas que son competitivos y bueno, parte de ese mercado también ellos lo absorben. Hay altos costos logísticos por parte de la empresa, porque imagínense traer neumáticos de Córdoba, repartirlos, el tiempo que lleva, ir cliente por cliente colocándolos, haciendo las entregas, que no se pierdan, que no se mezclen, que le den a cada uno en tiempo y forma lo que le corresponde. Todo esto genera ineficiencia en la distribución, con condiciones operativas que no son las óptimas. La empresa pierde mucho tiempo y mucho plata y el cliente pierde mucho tiempo porque necesita urgentemente el neumático, porque no tiene neumáticos en gran volumen disponibles para operar. Entonces, bueno, se necesita un almacén que tenga un criterio operativo real. Hay un depósito acá en Las Heras, pero no cumple ninguno de los criterios básicos. Entonces, sin contar el tema seguridad y el tema funcionalidad, hay demoras en la entrega, dificultades para hacer un correcto seguimiento también, porque un neumático se llega a mezclar con otro y se pierde, o queda en Córdoba y no llega a tiempo, entonces el cliente empieza a reclamar, entonces hay muchas figuras intermedias que no están bien llevadas. Y bueno, Mendoza a su vez tiene una oportunidad por su ubicación, por el tema del comercio hacia Chile, el comercio hacia Asia, su paso obviamente, el tema del desarrollo minero, que si Dios quiere salga fuerte y nos ayude a todos para crecer económicamente, que haya más trabajo y más disponibilidad. Y bueno, su realidad operativa. Hay muchas empresas de transporte radicadas acá porque es un punto neurálgico para la actividad comercial. Entonces, bien, bajo estos criterios que establecimos, nos basamos en una hipótesis, que es la implementación de un almacén en la provincia de Mendoza para la empresa Ruiz y Compañía SRL, que permita simplificar y mejorar su operatoria logística actual. Con este criterio tenemos un par de objetivos generales y específicos, que son la descripción de procesos logísticos vigentes para comprender su real alcance y así de esa manera lograr una mejora operativa que realmente disminuya los costos y los tiempos de entrega, que va a ser redituable tanto para la empresa como para los clientes, obviamente. Y para eso necesitamos objetivos específicos como mejorar la operatoria logística, posibilitando un óptimo manejo de los recursos para satisfacer a los clientes, como dije oportunamente, identificar la forma de dar un seguimiento a las unidades comercializadas, saber dónde está cada neumático para que no se pierda, no se mezcle, llegue en tiempo y forma. Así podemos mejorar la cadena de suministro, concebir también la disminución de costos de transporte, como que les dije. Llevar un camión con mucho neumático cargado, ir cliente por cliente, imagínense, viene de Córdoba, pasa por San Luis o por San Juan, pueden robarles, vaya, entregan uno, se olvida, va para otro, entonces hay que hacer todo un proceso para que el proceso de entrega y reparto sea más ágil, que la cadena sea más funcional. El ideal sería a través de mejoras tecnológicas y operativas, como por ejemplo aplicarle chips para un mejor seguimiento. Y bueno, hay muchas facetas que se pueden ir mejorando. ¿Qué vamos a utilizar metodológicamente? Análisis logísticos, comparativos y sistémicos. Vamos a utilizar herramientas cuantitativas y cualitativas y vamos a proceder con análisis de los elementos funcionales de la organización en sí misma. Dentro del marco teórico, nuestro puntal va a ser el método de centro de gravedad. Dentro de un método simplificado, a través de él, vamos a poder dimensionar cuál es el lugar más óptimo en relación a los clientes y a la operatoria que hay, de cuál es el lugar más eficiente para colocar un almacén que cumpla con los requisitos en base a lo que necesitan los clientes y lo que necesita la empresa.
Vamos a analizar bajo el criterio de la cadena de suministros, el manejo de inventarios. Vamos a analizar contextos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Y todo esto dentro del paraguas de la teoría general de sistemas. Ahora bien, para conocer un poquito más, le voy a explicar cómo son los procesos en sí de la reconstrucción del neumático y de la empresa. Aparece un cliente que tiene neumáticos para reconstruir, se recolectan los neumáticos de ese cliente junto con los de otros más, se hace una pequeña revisión y se hace un acopio. Luego esos neumáticos que se han sido copiados se envían, todo se documenta por papel y Excel, que es bastante endeble esa parte también. Se hace un proceso de envío hacia la planta de Córdoba, viene el camión, se levanta todos los neumáticos y se envían a Córdoba. Allá ya estando en Córdoba, dentro de la planta, se hace un proceso de reconstrucción, que ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad, y a través de ese proceso, luego, una vez que ha sido terminado, viene el neumático de vuelta y se hace una distribución y una devolución de las unidades reconstruidas o también de las unidades rechazadas, porque puede pasar que algún neumático por un uso excesivo, por una rotura, por una sopladura, que cuando le entra aire entre las telas, el neumático no puede ser reconstruido porque es muy peligroso. Entonces esas unidades son desechadas, pero se las debe devolver al cliente para que sepa. Si el cliente quiere, puede pedirnos la disposición final del neumático que es destruido y se aprovechan los materiales y bueno, se le da un certificado que también eso ayuda a la logística verde y a la logística inversa. Ahora bien, cuando llega el neumático a Córdoba, vamos a tomarlo como la parte de inicio, es acopiado dentro del galpón y del depósito que tienen ellos para la parte de procesamiento, se recepciona, se hace una limpieza, se seca, se saca todos los residuos que tenga, tierra, suciedad, mugre, barro, pues tiene que estar bien el neumático para poder ser procesado. Cuando hablo de neumáticos, más o menos en general hablo de neumáticos de camión, que son los que tienen más uso en general. El 70-80% del mercado está basado en eso. Hay mucho volumen, pero bueno, un neumático deja poco margen de ganancia. Una vez limpiado, secado y puesto en condiciones, se hace una inspección nuevamente. Y si está todo en condiciones desde lo estético y de lo funcional, en la parte superior, donde está la parte del rodamiento del neumático en sí, se realiza un pulido, un raspado donde dejan el neumático bien lisito. Queda liso porque ahí después se va a pegar la banda. El escariado es un proceso en el cual se hace como cuando vamos al dentista, se mete un poquito más el torno y se limpia un poco más profundo, que es cuando alguna rotura del neumático dentro de la banda de rodamiento necesita alguna reparación. Y eso se rellena. Esos espacios se rellenan con caucho, se pone un adhesivo, se deja el neumático bien lisito y se pone el adhesivo, y cuando ya está todo en condiciones, se le pone la banda de rodamiento, la nueva banda, que tiene el mismo tamaño del largo del ancho del neumático. Por cada rollo de banda hay técnicamente un neumático. Entonces se pone el rollo de banda, se pega, y una vez de eso hay que cocinarlo. Literalmente se cocina, se mete en un horno, que los actuales son eléctricos, pero ahí antiguamente han quedado antiguos hornos a gas que todavía funcionan. Y bueno, ese neumático se mete dentro de un cuerpo de caucho, es un inner, que es como una carcasa de caucho, se meten todos los neumáticos y se cocinan. Ese proceso de cocinado hace que se vuelva a adherir y se pegue. Una vez terminado, que dura un par de horas, se saca el neumático, se espera que se enfríe. Y si está todo en condiciones, ese neumático ya está para volver al uso. En caso de que se inspecciona y se revisa que esté todo en condiciones. En caso de que tenga alguna rotura, algo que no haya quedado bien adherido, se vuelve a la parte de preparación, se despega la banda que quedó mal hecha, se vuelve a hacer y se vuelve a hacer el procedimiento hasta que quede. Una vez que ya está todo hecho, finalizado, ahí se factura, se anota, se hace todo el registro y viene de regreso hacia Mendoza. En este caso pongo ejemplo Mendoza, pero va para todo el país. Bien. Ahora vamos a analizar la competencia. Como pasa en el caso de Ruiz, que es una empresa nacional, hay empresas de la competencia de los colegas, que son actores nacionales, hay empresas regionales, tenemos en San Luis, en Córdoba, también al sur, en Neuquén, y hay empresas locales que realizan este mismo procedimiento, y bueno, todas tienen sus características, sus condiciones, su cultura organizacional. Antes que me olvide, hay videos de la reconstrucción de los que le expliqué recién, que por tema de tiempo no lo ponemos, pero es muy interesante ver cómo se hacen los procedimientos de reconstrucción de los neumáticos. Volviendo al tema de las empresas, es muy buena la forma de competencia, porque cada una tiene sus diferencias logísticas marcadas. Entonces, por ejemplo, hay muchos que trabajan muy rápido pero económico, y por ahí no siempre es la mejor banda o el mejor procedimiento.
Hay otras que hasta que no copien o no tengan cierta cantidad de neumáticos no los reingresan al cliente, entonces son otros tiempos de trabajo. Acá en Mendoza se da mucho el tema del servicio, donde el cliente es acompañado con todo el servicio de gomería, reparación, arreglo de pinchaduras, arme y desarme neumáticos. Entonces cada uno tiene su impronta. Entonces hay mucha variedad de precios, mucha variedad de trabajos, muchas formas de acompañar a la clientela. Ahora bien, hablando de los clientes, principalmente son las empresas de transporte, que hay muchas empresas de transporte radicadas acá en la provincia, las empresas de distribución y logística, la industria agrícola, que es mucho más chica acá en Córdoba, y bueno, trabajan ciertos periodos de tiempo, como por ejemplo Vendimia. Allá en Córdoba es muy fuerte el tema, como bien saben, soja, el tema agrícola, zona núcleo, trabaja muy bien y la empresa, por su trayectoria y su ubicación, tiene mucho peso en la industria sojera en Córdoba y en Buenos Aires. Las industrias viales y obviamente las industrias mineras, que están, hay pocas, pero bueno, ojalá sigan creciendo y se siga desarrollando el tema minero, que a todos nos interesa. Así que bien, bajo esa perspectiva, la idea es que el almacén sea muy funcional, muy práctico, tiene que ser principalmente rápido, porque como les dije anteriormente, no hay una disponibilidad de una empresa de transporte, una empresa de construcción que tenga muchos neumáticos guardados. Los tienen muy justos, entonces necesitan que lleguen, como decían, les explicaba recién que se cocinaban, se le dice no, llegan y hasta lo ponemos caliente, dicen, porque necesitan rápido colocar, pues sacan 12, 10, 16 neumáticos y no tienen guardado en stock 12, 16, 20, 50 para reponer. Entonces andan siempre muy justos. Con el tema del desabastecimiento que hubo por la falta de importaciones, había muy poco volumen real operacional. Entonces, cualquier diseño de almacén para nuestro tipo de actividad, a mi parecer, tiene que ser muy funcional, muy práctico, muy rápido. Como bien saben, hay distintos centros de almacenaje. Este tendría que ser un almacén funcional, de tránsito y consolidación local. No tendría que ser un almacén con mucha complejidad. Por ejemplo, sabemos que el neumático, si se cae, se golpea, no le pasa nada. Entonces, puede tener racks, pero no sería práctico porque llevaría una inversión más alta y más tiempo. Se puede manejar con pallets o con autoelevador, pero al ser el neumático rueda, entonces es muy fácil trasladarlo, manipularlo. Entonces es más práctico moverlo manualmente y apilarlo. Entonces no tendría que tener un proceso muy amplio de trabajo. La idea es que se siga construyendo y operando a largo plazo. Entonces, al apilarse el neumático tampoco se necesita tanta superficie, sino se necesita más que toda altura. Entonces, un modelo tentativo de almacén que puede servir para este tipo de actividad puede ser un almacén en forma de U. ¿Esto por qué? Porque el neumático entra, se es almacenado, se es controlado y se es enviado a Córdoba. No tiene, mientras menos tiempo esté disponible, mientras menos tiempo esté ocupando disponibilidad de espacio en el almacén, no rinde. La importancia es que el neumático esté el menor tiempo posible para que vaya a Córdoba, para que vuelva, para que sea entregado. Obviamente, para eso necesita un esquema de trabajo y una forma de trabajo muy amplia. El neumático es muy maniable, es muy manejable, salvo algunos por el peso, pero es muy práctico a la hora de la movilidad. Entonces no se necesita gran cantidad de mano de obra para trabajar. Tampoco se le hace ningún proceso acá de modificación, no hay ningún proceso de industrialización, solo se hace almacenaje, control y restitución. Entonces la facilidad de moverlo permite que sea más ágil, pero bueno, tiene que ser hecho en condiciones óptimas para que el neumático no se pierda, quede registrado, sea llevado en tiempo y forma, que el cliente lo tenga. El cliente es muy mañoso de su neumático porque, por ejemplo, el camionero entiende que su neumático es su ámbito, entonces no le da lo mismo que uno le traiga otro neumático, le diga, bueno, te doy este que es lo mismo. Aparte, primero, que no corresponde, segundo, no le gusta al cliente, al camionero, que le den otro neumático que no sea el suyo, porque ese es su zapatilla, su calzado, digamos. Bajo estas premisas, lo ideal sería que un inventario sea el que se aplique de primero entrado a primero salido. Puede ser una ABC en el criterio de que el neumático de camión es el principal motivo de trabajo, pero es muy poca la diferencia que se hace porque se hace la diferencia económica o financiera se hace en volumen. También el objetivo es tener el menor stock acumulado, porque si no tenemos espacio, vamos a ocupar espacio que no tiene sentido. El neumático que esté durmiendo, como siempre se dice, es un neumático que no se está aprovechando. El ideal sería aplicar herramientas tecnológicas, por ejemplo, chips RFID o por lo menos código de barras para ir haciéndole un seguimiento. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros le brindamos un servicio extra al empleado, perdón, le brindamos un servicio extra al cliente
al decirle, mira, tu neumático ya pasó tanto tiempo desde que se reconstruyó, tu neumático anduvo tantos kilómetros, tu neumático recorrió tales lugares, entonces sería oportuno que ya tenga una reconstrucción o lo cambies. Entonces, si uno no le puede ofrecer un neumático reconstruido, le puede vender uno nuevo. También le brinda un beneficio a la empresa. Pero para esto hay que hacer un seguimiento correcto, que el ideal sería acompañado con procesos tecnológicos. También eso permite que al haber más movilidad, más reposición, más recambio, que haya más unidades reconstruidas, porque el acompañamiento va a permitir que el cliente se sienta contenido y va a ser más útil para su funcionalidad, porque él va a ver que ahorra recursos. Y bueno, el ideal sería que tenga una operatoria logística de tipo 1PL o 2PL. Quizás se podría dar un 3PL, pero bueno, ya entraríamos a jugar con otros actores, entonces no sería parte de lo que planteamos en este momento inicial. Ahora bien, la localización está basada principalmente en factores económicos, como ya sabemos. Uno puede alquilar un depósito, puede comprar un terreno, puede construir. Depende mucho de la accesibilidad, si el lugar donde uno quiera acceder sea fácil o difícil, que esté cerca o lejos de los centros de consumo, los centros de producción. Y bueno, como nosotros tenemos una doble situación que se presenta, porque los clientes son a la vez los clientes, pero también son los que nos dan la materia prima principal, que es el neumático. Entonces el cliente a veces es proveedor, juega el doble rol. Entonces nuestro objetivo es que sea el cliente el que nos determina hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, supongamos que eligiéramos distintos lugares potenciales para que sean nuestro espacio. Podemos utilizar esta grilla de factores de selección comparando distintos lugares en base a un criterio numérico. Entonces podemos tener distintos factores a los cuales podemos puntuar y en base a la puntuación que consideramos oportuna, podemos ir acomodando, por ejemplo, del 1 al 5, cuáles son los factores más trascendentes a la hora de elegir un lugar. Por ejemplo, puse algunos que son comunes: acceso a transporte, transporte saliente, proximidad al cliente, disponibilidad de mano de obra, costos de mano de obra, que en este caso no influiría porque no producimos nada, no tocamos nada en el neumático, solo hacemos la circulación. Transporte entrante, ambiente sindical, impuestos, temas complicados, incentivos gubernamentales, costo del terreno en el caso que quisiéramos construir, que no vayamos a alquilar, la disponibilidad de servicios públicos, el tema de seguridad, que también es muy importante, y bueno, la aplicación de sistema de gestión. De esta manera podemos comparar distintos lugares en los cuales podemos poner y ahí determinar si son óptimos o subóptimos a la hora de elegir como un espacio potencial para nuestro almacén. Nosotros a estos criterios vamos a agregarle otro, que es el que nos parece el más óptimo, es el centro de gravedad. Sabemos que es un método tipo cuantitativo que busca minimización de costos y busca una ubicación óptima en base, en este caso, como le dije, a los clientes o los proveedores, pero en este caso se da la situación de que los dos son los mismos. Entonces nuestros clientes van a ser los que van a determinar la ubicación a través del centro de gravedad, cuál sería el lugar más oportuno para colocar este almacén. Ahora bien, ¿cómo funciona el centro de gravedad? ¿Cómo se determina? Este método se basa en la búsqueda de un mínimo de costo de transporte que se expresa en la siguiente manera. Es una sumatoria para sacar el costo total de transporte, donde se hace el proceso utilizando el volumen en el punto I, la tarifa de transporte y la distancia hasta el almacén. Ya después se lo voy a mostrar en un ejemplo para que vean a qué apunta. Para obtener este mínimo costo de transporte se deben resolver un par de ecuaciones, donde X e Y son puntos de coordenadas del almacén ubicado y X sub Y sub Y puntos de coordenada de los puntos de proveedores y mercados. La distancia se estima mediante esa ecuación y se debe determinar los puntos de coordenadas X e Y para cada punto proveedor cliente, junto con los volúmenes y tarifas de transporte. Luego se necesita aproximar una ubicación del almacén por medio de las siguientes fórmulas, que son de vuelta unas sumatorias y divisiones que se repiten, y se repiten en el paso 2 para calcular distancia. Luego de que calculamos X e Y con las ecuaciones, se obtiene el valor distancia. Estos pasos se deben repetir 3 o 4 veces hasta que la diferencia entre los valores X e Y tenga una diferencia mínima aceptable. Una vez concluido el método, se obtiene una aproximación al punto más conveniente y según el costo mínimo de transporte para instalar el almacén. Ahora en el ejemplo lo van a entender un poquito mejor. Este es un mapa del Gran Mendoza con la ubicación en cada uno de sus puntos con cada uno de nuestros clientes.
Como ven, están repartidos, principalmente todos en las zonas de rutas de acceso o en cercanías, casi todos dentro del Gran Mendoza. Y bueno, en esta siguiente imagen, yo lo que hago, coloco las coordenadas X e Y. Como pueden ver, acá hasta abajo están las X y acá están las Y. Eso nos determina una cuadratura y por cada uno de nuestros clientes nos determina una ubicación en base a las coordenadas. Ahora bien, acá se lo voy a explicar un poquito mejor. Por ejemplo, el cliente Anaquena tiene la coordenada X 7 y la coordenada Y 8.5. Acá tenemos el costo por kilómetro, que esto es del 2014, ahora debería estar más o menos cerca de los 2.000 pesos, pero como es igual para todos, para el ejemplo es lo mismo. Y las unidades de neumáticos que cada cliente maneja. Si nosotros empezamos a aplicar la fórmula, nos va a ir dando distintos valores por cada cliente de X y por cada cliente de Y. Si nosotros aplicamos acá la sumatoria y encontramos la relación entre estos dos, nos da 2 puntos que serían el punto coordenada X y el punto coordenada Y general para estos clientes dados y esta cantidad de kilómetros y esta cantidad de unidades. El costo de kilómetro lo sacamos de Aprocam, que brinda cada 6 meses brinda el costo. Es una de las entidades que brinda el costo por kilómetro. Como les dije, hoy más o menos está más cerca de los 2.000 pesos. Entonces, si se fijan, en punto X nos da 4.88 y el punto Y nos da 8.53. Voy a volver a la imagen previa. Esa estrellita que yo coloqué ahí es el punto determinado que nos da el lugar que sería el óptimo en relación al centro de gravedad vinculado a los clientes dados por las cantidades dadas por los kilómetros dados, que está sacada, perdón, de este grafiquito. Ahora bien, ese lugar es este punto, que es ruta provincial 4 del carril Rodríguez Peña, que calculo que todos lo conocen. Está la calle Independencia, calle Alsina y calle 9 de Julio. Por ejemplo, para que se ubiquen, esta esquina acá es la IPF de la Independencia y Rodríguez Peña. Entonces, esa estrellita que pusimos hace referencia a este punto. Este es el lugar que bajo el centro de gravedad nos daría como óptimo para la instalación del almacén de la empresa Ruiz. Ahora bien, como resultados, ¿esto qué permitiría? Menor tiempo de entrega, porque tendríamos un criterio cuantitativo para saber qué lugar hay que ir, a entregar en qué momento y qué forma, menores costos, porque sería más rápido, más óptimo, habría menos problemas a la hora de perder neumáticos, por consiguiente habría mayor eficiencia, el cliente se sentiría satisfecho porque llegaría en tiempo su neumático para poder seguir trabajando. Y el impacto principal sería menor tiempo operatorio, como bien dije, impacto ambiental positivo porque recorreríamos menos kilómetros, gastaríamos menos combustible, tendríamos menos uso de neumáticos reales, que también representaría un beneficio para el sistema ecológico en general, un mayor y mejor control sobre los neumáticos, porque sería más práctico a la hora de controlarlos con un almacén bien digitado, una ventaja competitiva real en relación a la competencia, pues estaríamos en un buen punto, sería un buen lugar y sería más eficiente el consumo de combustible y la operatoria, y por consiguiente generaría un beneficio económico tanto para la empresa como para los clientes. Y para concluir, sería estratégico, sería una idea estratégica muy útil, es un proyecto viable, se puede hacer, es real, es una mejora operativa que realmente serviría, lo hemos analizado y sí sirve para hacerse, así que la verdad es un proyecto interesante, sumaría mucho a la empresa, sumaría mucho a los clientes, pero bueno, hay una realidad económica y financiera hoy en la Argentina que del año pasado a este año dificulta un poco algunas operaciones, pero es un proyecto que es funcional realmente. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Quedan abiertas las preguntas para lo que quieran decirme. Gracias. Muy bien, Federico. Gracias. Entonces, vamos al turno de preguntas. Vamos a comenzar entonces por Adriana. Por favor, si tienes alguna consulta, la puedes hacer en este momento. Bueno, como yo soy de Ecuador, con respecto al lugar donde usted hace la propuesta de poner la bodega, ese espacio Sí, sí es como quien dice un centro o como centros de distribuciones o es algún pueblo, ¿cómo es ahí? no, es acá en Gran Mendoza. Será de la ciudad
serán 5 kilómetros. Es una zona, eso lo especifico más en la tesis. Ese punto es una zona industrial, es una zona de mucha Zona actividad industrial. comercial. Ya. Es donde están radicadas la mayor cantidad de empresas. Entonces, un punto donde el espacio físico que elegimos, o sea, no que elegimos, que nos toca por el centro de gravedad, hay mucha disponibilidad de galpones, hay mucha disponibilidad de empresas, tenemos clientes ahí, inclusive, también por eso indirectamente nos tira ahí cerquita, porque es parte del lugar donde se puede operar. Entonces, es un lugar Ya. con muchas condiciones, es un parque provincial de... No, no llega a parque provincial, pero tiene las condiciones de un parque provincial el lugar comercial. Si me, Es si Ah, me increíble. muy permites, bien. si me permites, perdón, Adriana, un minuto solo para Sí, señor. aclarar, porque, bueno, Adriana García hizo la maestría con nosotros, pero ella que está en Guayaquil, en Ecuador, así que probablemente el Ah, qué lindo. contexto que tenemos nosotros, claro, no lo tiene, pero yo le Ujú. aclaro un poquito más. Esa zona que especifica Federico, es una zona industrial muy importante, ¿eh? Ujú. Ya. Es como una zona logístico industrial con, Ujú. con una gran cantidad de empresas de todo tipo y es un tránsito importante de vehículos. Yo creo que el sitio elegido es ideal, ¿no? Porque estás cerca, pero alejado del casco urbano, que es Ya. importante, pero está Claro, muy cerca de todas las industrias, de la mayoría. ¿Vale? Perdón. claro, tal Adelante. cual. Listo. Eso. Bien. Listo, sí. Muchas gracias. ¿Vas a hacer alguna otra pregunta, Adriana? Perdón. Eh, no, todavía no. Déjeme seguir Bueno, desarrollando. perfecto, perfecto. Bueno, entonces le damos el turno a Agostina, por favor. Hola Federico, ¿cómo estás? Mi consulta se da más que nada con respecto a nivel cuantitativo de la elección de la ubicación. Has podido hacer un análisis, esto que comentabas de indicar de que era más beneficioso a nivel económico, a nivel de la empresa. Si eso lo han podido ver, si está la posibilidad, entiendo la parte financiera, etcétera, a nivel contexto país, pero si se tiene de una forma más cuantitativa el proceso de la elección del lugar y también entendiendo que Rodríguez Peña y esta ubicación hay bastantes empresas y también tienen la disponibilidad para hacerlo en función a la distribución del layout que marcaste durante la presentación. Sí, en la tesis aclaro más o menos las dimensiones necesarias en relación al volumen de neumáticos y más o menos da un lugar que tiene que ser entre 80 y 100 metros cuadrados. Entonces, disponibilidad real hay en esa zona, porque lo que Ujú, marca es una manzana muy grande, la amplié un poquito más, ujú. pero no sé si la conociste, tenés un depósito al lado del Sí, otro, al sí. lado del otro, al lado del otro. Entonces, disponibilidad física, el lugar ahí. ¿Cuál es el A lo tema? que voy es si han conocido, o sea, tienen en vista algún lugar ya que existe en el sector, sería la construcción completa, digamos, del galpón. No, no, la idea es alquilar, construir no, porque Ajá. los costos ¿viste? Se elevan mucho y el tiempo. Entonces ya hay un depósito funcional en las eras, pero como dije, es depósito, amontona cosas, no Ujú. sirve. Entonces poniéndolo Bien. allá, pues tendría otra funcionalidad, otra seguridad, otra realidad. Y bueno, Bien. implica una inversión de la empresa que no es alto, porque en realidad es un alquiler, pero hoy por hoy no lo quiere encarar. El año pasado Exacto, sí. claro. El año pasado Ujú, estuvimos así, pero no se hizo. Y claro. bueno, que la idea era hacerlo este año, pero ha estado con la actividad un poco frenada, es que está pasando ahora que está entrando mucho neumático importado a precio muy competitivo, entonces está empezando a aparecer neumático barato chino y entonces la Mm, reconstrucción está ahí como empezando a decaer. Se va a seguir claro. haciendo. Seguramente va a disminuir lo que es camión, pero va a aumentar lo que es agrícola vial y como dije, el tema minero. Con el tema minero va a haber un boom Ujú, porque la minería destruye mucho neumático y es muy caro, entonces la reconstrucción ahorra muchísimo. Pero todavía no hemos llegado a ujú, esa parte en la realidad acá. Pero sí, sí, ujú, estuvimos ahí de hacerlo y bueno, ahora hay que ver si se hace este año o ya se espera para el año que viene. claro. Bueno, bien.
Bien, ¿suficiente, Agustina? Sí, sí. Vale. Bueno, muy bien, Federico, muy buena tu Gracias, presentación. señor. Te felicito, igualmente felicito Gracias, muy amable. a Roxana, que fue también egresada de la carrera, igualmente que Hugo Tapia, ¿no es cierto? Que han colaborado contigo. Ahora, te pregunto, tienes relación con la empresa, ¿no? Estás trabajando Sí, sí, actualmente con... soy empleado. Bien, 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 bien. Yo trabajo en Pero, la empresa. ¿tienes alguna función de directivo, tienes a cargo un sector o No, Bien, soy comercial acá todo Cuyo, pero me encargo del depósito, del almacenamiento, de la distribución. Somos tres bien, personas acá y bien, digamos, como que yo los coordino. bien, Esa es perfecto. la realidad. Por cierto, hago notar que te corregiste en algún momento y en lugar de depósito dijiste almacén. La palabra corresponde a almacén. Te lo Almacén, gracias, sí. recuerdo, que Sí, lo sí, tengas. sí. Lo que pasa es que a veces Siempre presente. te sale solo por la costumbre, ¿no? Pero Sí, bueno, porque tenemos un depósito, pero es un almacén. O sea, hay otros no funciona como depósitos almacén. donde los productos están allí desordenados y esto, ¿no? Sí, Bien, ahora, justamente esto yo voy a empezar, tenía prevista esta pregunta al final, pero como la acaba de mencionar, lo voy a hacer al comienzo, ¿no es cierto? Ha cambiado el contexto y ha cambiado el mercado, ¿no es cierto? Eh, la, si realmente económicamente se justifica todo el procedimiento de recuperación del neumático ante la posibilidad de comprar un neumático nuevo. ¿Cómo has evaluado? Porque esto es reciente, ¿no es cierto? Es claro. muy, Todavía hace- sí, todavía sí, tanto en todavía sirve. vehículos pequeños como en grandes vehículos, ¿no? Ahora, Claro. Por ahí el acá, margen con el de camión es muy chico, pero el claro, agrícola, el vial y el sí, industrial, ahí claramente, sí, sí sirve. claramente. Sí sirve. Cuando venga Ahora, minero, mucho más. claro, la vida útil del neumático de camión, eh, ¿cuánto es? ¿Cuánto se estima? ¿Cuánto recuperación de neumáticos se pueden realizar? En condiciones óptimas, un neumático 295, 275, que son las medidas estándar, tiene 100.000 kilómetros. Eso en realidad, vinculado a la condición de las rutas, el exceso de carga, el exceso de velocidad, se acerca a los 80.000 kilómetros. Si eso más o menos lo llevamos a un reconstruido andaría en los 70.000 kilómetros. Entonces sería O casi sea, un duplica la vida útil, 70% tal cual. Pero lo que duplica. tiene bueno que si el neumático no ha tenido tanto de desgaste o tanta rotura, se puede volver a reconstruir hasta 3 veces. Entonces, un Eso, neumático, un eso, casco, sí. eso es lo que quería saber, porque creo que lo mencionaste al comienzo, ¿no? Ujú, De cómo hacer un poco la trazabilidad, el claro. seguimiento, porque lo dijiste muy bien, ¿no? Que yo dejo este neumático y yo me quiero llevar ese, no quiero uno que no Y sé sí. por dónde anduvo. Eso, ¿qué técnicas propones para hacer la trazabilidad del neumático? La Bien, historia clínica del neumático. En Europa lo que están haciendo el neumático nuevo, principalmente primeras líneas como Michelin o Pirelli, ya vienen con el chip RFID incorporado. Entonces, Eso, si uno tuviera un neumático ya nuevo de Europa, y creo que en México, en algunos países, en algunas partes de México lo están incluyendo, se puede incluir un chip ya en el neumático reconstruido, en la parte interna o entre banda, cuando se pega entre la banda, se puede incluir. El tema que no es caro, pero aumenta el costo. Y en la Argentina sabemos que cualquier cosa que aumenta el costo, pero sí se bueno, puede hacer. Se puede hacer. Por ahí se puede pero, hacer incluso con un código QR, que es más económico, exacto, pero no, pero no hace seguimiento el QR. ¿no lo has evaluado como una política tanto de trazabilidad, de seguridad y de marketing? No creo que el costo sea, hoy en día estas cuestiones tecnológicas tienen acceso, ¿no? Digo Claro. porque realmente es un valor agregado muy importante. Es Se lo más, dijimos a mi jefe
Sí, le dijimos que empezáramos a hacer una prueba piloto con los neumáticos agrícolas y viales, que por ejemplo valen 2, 3, 5 millones de pesos. Y son neumáticos que son más fáciles también de trazar porque no tienen tanta rotación, son más prácticos. Entonces quedó que lo iba a hacer empezando con los agrícolas allá en Córdoba, que son los que él tiene como más cercanía con los clientes de él, más confianza. vale. Eh, entonces está la idea. Se planteó y se dijo que se iba a hacer. Todavía no se Pero hace. sí, tienes que pensar que es un valor diferencial de cara al Sí, cliente, que muchísimo, me diga, acá muchísimo. está la historia de su neumático, todo, todo. Ahora, llega un momento donde el neumático ya no, como dice, son tres veces. Ahora, Sí. esto de la logística reversa, ¿qué pasa con ese neumático que ya no sirve definitivamente? Sobre todo estos agrícolas que son enormes. ¿Qué, Bien. cómo se hace para desintegrarlo para que directamente no ocasionen molestias en el ambiente? Bien, acá en Mendoza se hacen tres cosas. Se mandan a Holcim, que se utilizan como combustible para las máquinas de producir cemento. Hay un depósito en la calle Independencia que también los destruye y los utiliza para hacer relleno sanitario y relleno en la calle. Sirve mucho porque amortigua mucho el pavimento. Nosotros en Córdoba lo destruimos, utilizamos el mismo caucho para calentar los hornos para la construcción del caucho nuevo y dentro de lo que denominamos telas dentro del neumático son alambres. Ese alambre se puede vender. Y lo positivo es que al cliente nosotros le damos un certificado de disposición final autorizado por el gobierno de la provincia de Córdoba, donde se dice que el neumático con tal número, tal condición, tal marca, de tal cliente fue destruido tal día bajo las condiciones de las normas ISO. Entonces se le entrega un certificado al cliente. Entonces el cliente ya sabe que ese neumático fue destruido en tiempo y forma y no fue usado para seguir andando. Bien. Entonces, de esta Eso manera se no, ahorra mucho. Sí, perdón. est- está, está muy bien. No recuerdo, ¿está escrito esto en la tesis? ¿Lo incluiste? Sí, 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 Ah, vale, sí. no recuerdo, pero bueno, me parece bien. Esto es muy, realmente es el último recurso de la vida útil del neumático, ¿no es cierto? Donde directamente viene del medio ambiente y vuelve al medio Y ambiente ya vuelve. en un aspecto claro. Muy bien, Sí. excelente. Bueno, lo otro, perdón que lo interrumpa, ¿vio las canchitas de fútbol sintético que tienen como cauchitos? Sí, Tiene sí, como sí, pequeños granulitos. Bueno, sí, eso sí. nosotros lo vendemos. Le vendemos a la cancha de fútbol el gránulo por kilo, por bolsa de 100 kilos, 50 kilos, y lo utilizan porque amortigua mucho el piso. Entonces se utiliza también para eso. Eso lo vendemos. Se Vale, vende bueno, todo. bien. Vale, muy bien, me parece súper. Todo esto eh, lo, lo dispone la empresa, ¿no? Y tiene Sí. interés en desarrollarlo y bueno, bien, perfecto. No sé si hay más Ay, preguntas. perdón, yo quería hacer una consulta. Con Sí, respecto al tema del tiempo de entrega con al cliente, al tener un almacén en Mendoza, eh, ¿cuánto tiempo también se le reduce a la entrega al cliente en relación a lo que hoy tienen en Córdoba? Y el máximo de tiempo sería 7 días. Y, Ahora estamos en los 14. y en Córdoba, No, no, 21. En Córdoba lo hacen dentro de las 24 horas, se hace el procedimiento. No lleva Ajá, mucho. El proceso es bien, relativamente rápido. ¿Qué es lo ajá, que hacen siempre? Juntan la cantidad necesaria de neumáticos para que en la olla de cocción esté llena, entonces disminuyen el costo por unidad. claro. Al tener mucho volumen para operar, no tienen problema. Lo que sí pasa, por ejemplo, en otras empresas de la competencia, que no tienen tanto volumen y hasta que no juntan todos los neumáticos no prenden la olla. Entonces eso es Ujú, tiempo que va demorando. Entonces apenas vos bien, juntás, tenés que cocinar. Entonces, mientras ujú, más rápido lo haces, más rápido cocinás, más rápido vuelves. Entonces ahí vas ujú, achicando los costos y los costos de la economía de escala que haces es impresionante, porque no tenés que claro. cocinar por poquitos. Pero al tener el almacén acá también disminuirías también el tiempo de entrega. Claro, claro, porque imagínate, si viene Ujú, el camión sin repartir, perdón, el camión para repartir y tiene que parar en cada cliente, buscar los neumáticos, bajarlos, volverlos a subir, volver a ir a otro cliente, bajar lo que tenga que bajar, volver a cargar. O sea, primero que el camionero se demora 2 o 3 días en hacer eso. Capaz que llega un ujú, cliente y te dice,
No, mirá, justo no las desarmé, espérame que las desarme. No, mirá, justo los llevé a otro gomero, déjame que te la vaya a buscar. Entonces son todos tiempos Claro. muertos que van arruinando la operatoria. Y aparte, imagínate, el Ujú. camión lleno, cargado, lo vas llevando con todo el peso encima, todo ese combustible es plata que vas perdiendo. Cada kilómetro que haces es Claro. plata perdida. Entonces, si Bueno, vas a entonces está reparto, bueno como también para valor agregado, también al sí, momento de tener el proyecto de finalizarlo, ¿no? Está bueno. claro, porque igual llevarlo a un solo lugar, después hacer el reparto menor, directamente está en Ujú, un punto cercano a todos los clientes, entonces el reparto es más equilibrado. Y en vehículos de menor porte, entonces es mucho más ágil, más dinámico y más económico, en combustible, en uso ujú, de vehículos, en un montón de cosas. Aparte, los vehículos ya bien. están, que eso es Ujú, lo bueno. claro. Ujú, bien, muy bien. Bien, hay otra sugerencia, también mencionaste a Procan, pero bueno, no todos saben lo que significa Procan, ¿no? Te refieres a la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza, Así ¿no? es. Sí, Bien, señor. y hay un dato que, claro, esto está variando porque de cuando Ujú. escribiste la tesis o cuando hiciste la presentación va cambiando porque creo que dijiste en el orden de 2.000 pesos el kilómetro, creo que dijiste, ¿puede ser? Hoy está casi 2.000 pesos el kilómetro, creo que 1.900 y No, moneda. ayer, Sí, sí. no, acabo de ver un informe, es reciente, reciente, lo pasó Sí, sí. un compañero que, bueno, viste, estamos en contacto siempre con empresas de transporte. Está entre Claro. 2.100 y 2.900, ha cambiado mucho. Ten en cuenta que el Sí, es que combustible, de la guerra para acá ha aumentado. exacto, esto es reciente, ¿no? Sí, sí, sí. Igualmente el transporte a Chile, qué sé yo, o sea que todo esto también se tiene que considerar a la hora de recauchutar o recapar o que venga uno nuevo, ¿no? Bueno, son valores que eh, se deben tener en cuenta en toda esta gestión, pero bueno, Constantemente. esto va variando, sí, exacto. Constantemente, Bueno, sí. muy bien, no sé si tienen otras consultas. Vale, bueno, Adriana entonces y Agustina, vamos a pasar a una sala privada que nos va a llevar Iris, nos va a acompañar y ahí nos quedamos un momento. Les pido a los que están presentes en la virtualidad, ¿no es cierto?, en este acto, les pido que nos aguarden un momento, que nos vamos a retirar a una sala privada y luego volvemos. Gracias. Ahora sí, hemos estado discutiendo y haciendo comentarios sobre tu trabajo, Federico, y hemos considerado de otorgar la nota 9, ¿vale? Entonces, muy bien, te felicitamos tanto a ti como a tus directores y ojalá lo puedan poner en marcha y me parece súper bueno Ojalá. que esta actividad que hayas desarrollado en el curso te resulte de beneficio para tu carrera profesional, ¿no? Te Así felicito. es. Así es. Gracias, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, de verdad. muy bien, muy bien, muy bien. Luego, sí, justamente estuvimos discutiendo en privado y la otorgamos la nota 9, pero de acuerdo a nuestra escala corresponde a un distinguido, ¿no? Entonces, bueno, lo que de nuevamente te felicitamos y luego te vas a poner allí Gracias, muchas gracias. en coordinación, sí, con Iris para que te informe bien sobre el documento final que tienes que entregar del trabajo de tesis y ya para hacer la gestión de tu título y demás, ¿no? Bueno, muy bien. Nada, nuevamente te felicito, le agradecemos a los integrantes del tribunal que hemos compartido un momento muy bien, muy agradable. Ha sido realmente una actividad muy satisfactoria y bueno,
sigamos adelante, lo mantendremos al tanto de todas nuestras actividades. Que tengan buenas tardes. Gracias, gracias. Muy bien, Muchas felicitaciones. gracias. felicidades. Gracias, Adiós. Felicidades. gracias, Iri, por favor. Saludos. Chao, chao. Chao, Chau, chau. saludos. Chao, gracias.